Se abre el debate. Tiene la palabra el senador por Paraná Ciudad. Gracias, señor presidente. Mi pregunta sería, ¿por qué creen que la tasa más alta está entre los 15 y 24 años y si esto se debe a la ludopatía y la salud mental? Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. La tasa más alta no es entre 15 y 24 años, es una de las más altas tanto en la nación como en nuestra provincia, y sí, consideramos que está fuertemente arraigado con la salud mental. El suicidio es algo prevenible con nuestra salud mental, es justamente lo que tratamos de hablar en el proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora por el departamento Feliciano. Tiene la palabra el departamento Feliciano. Quisiera saber si realizaron algún trabajo de campo como entrevistas o encuestas. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. En nuestra localidad realizamos 246 encuestas a adolescentes entre 15 y 19 años. Las paso a contar un poco. Entre 14 y 15 años hicimos preguntas como: ¿cómo describirías tu estilo de ánimo en las últimas semanas? ¿Alguna vez sentiste que necesitabas hablar con alguien sobre cómo te sentías pero no lo hiciste? El 64,3% respondió que sí. Estas las realizamos claramente, las dividimos por edades, pero más del 70% respondió lo mismo, que sentían que necesitaban hablar pero no sabían con quién. No sabían con quién iban a hablar sobre cómo se sentían, algo tan importante, algo que nos pasa a todos. ¿Con quién te sentís más en confianza para hablar si estás más mal emocionalmente? El 47,4% respondió amigos. ¿Crees que en la escuela se habla lo suficiente sobre salud mental? El 76,9% respondió que no. ¿Te gustaría que se hagan más actividades, charlas o talleres sobre salud en la escuela? El 50% respondió que sí. Y una pregunta que consideramos importante era si conocían líneas de ayudas o espacios gratuitos para pedir apoyo emocional, y más del 70% respondió que no. Más del 70% en todas las edades respondían que no conocían líneas para pedir ayuda, algo que nosotros contamos. Tenemos el 135, que es una ley para pedir ayuda para el riesgo suicida, tenemos un 0800, tenemos dónde comunicarnos, tenemos una ley nacional, una ley provincial que habla sobre estos temas. Son leyes para prevenir el suicidio, declaran el suicidio una política pública prioritaria. Tenemos todo, pero falta que se cumpla, verlo en acción. Tiene la palabra el senador por el departamento Federación. ¿Por qué piensan que los adolescentes no quieren hablar acerca de estos temas? ¿Cómo podrían prevenirlo? Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Por lo que estuvimos hablando nosotros con los adolescentes que se nos acercaron a hablar sobre el tema, es porque a veces sienten miedo de que si los van a juzgar, qué van a pensar si yo cuento cómo me siento, que yo creo que es algo que nos puede llegar a pasar a todos. Y la forma de prevenirlo es educando, es hablando sobre los temas, demostrar que se puede hablar y que todos nos podemos escuchar y comprender para que esto sea más ameno y descubrir cómo trabajar si yo me siento mal, cómo trabajar mis emociones, que es lo que planteamos en los talleres. Tiene la palabra la senadora por el departamento Paraná Campaña. Quisiera preguntar si saben si existe actualmente la cantidad de profesionales correctamente capacitados dentro de los organismos que mencionaron para generar estos recursos de sensibilización y poder acompañar a todas las instituciones educativas de la provincia. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Los profesionales están los lugares a donde acercarse en el caso de que necesitemos ayuda, pero hay falta de información. Es un tema en el que yo personalmente considero que hay una falta de información. Muchos de los chicos, cuando estuvimos hablando con ellos, nos hablaban de que no sabían a quién acercarse si se sentían mal, y en nuestra localidad al menos sabemos que contamos con el personal capacitado para acercarse, así como lo planteamos en nuestro proyecto. Tiene la palabra la senadora por el departamento La Paz. Gracias, señor presidente. Le quería preguntar a la senadora si hicieron alguna acción para difundir el proyecto.
Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Bueno, nosotras, después de la instancia departamental, estuvimos realizando charlas en escuelas junto con nuestro centro de salud de la localidad. También fuimos a hablar en nuestra municipalidad, realizamos una charla, empezamos a hacer acciones en redes sociales, encuestas, trabajamos con otros proyectos en nuestra localidad para salir a hablar. Realizamos más encuentros en nuestra plaza, fuimos a hablar a escuelas, fuimos a hablar con nuevos chicos. Es más, después de una de las charlas que hicimos, realizamos nuevas encuestas. Aparte de las 246 que hicimos principalmente, realizamos 55 más luego de las charlas. Y nos arrojó un resultado totalmente diferente. Después de darle información, resultó que los chicos habían ido a hablar a sus casas contando el proyecto. Resultó que se acordaban y conocían las líneas de ayuda. Eso demuestra, es algo que a nosotras nos puso feliz, de que demuestra de que sirve hablar. Tiene la palabra la senadora por el departamento Villaguay. ¿Qué rol tendría el Ministerio de Salud y los docentes dentro del proyecto? Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Bueno, el suicidio, hacer algo de salud mental, ahí tendría que entrar el Ministerio de Salud. Los profesionales van con el Ministerio de Salud y sería uno de los principales que solventaría el proyecto junto con el Ministerio de Educación. Tiene la palabra la senadora por el departamento Gualeguaychú. Muchas gracias, presidente, por la palabra. La pregunta es, ¿cuál creen que es el grado de importancia que tienen los jóvenes en rol de alumnos y compañeros de alguien que tenga pensamientos suicidas, más allá de los profesionales que acompañan? Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Los compañeros y los amigos, por lo que pudimos ver con el resultado de nuestras encuestas, son una de las principales redes de apoyo a la que los jóvenes recurren. La mayoría de las preguntas en las que preguntamos quién era a quien le contaban si se sentían mal, en todas, la mayoría fueron los amigos. Es a quien recurrimos por lo general cuando nos sentimos mal. Tiene la palabra la senadora por el departamento Colón. Me gustaría saber qué son los primeros auxilios emocionales. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Los primeros auxilios emocionales, por lo que pudimos ver, nosotros fuimos a charlas también y hablamos con la psicóloga de la Policía de Entre Ríos y con una trabajadora social, y que por lo que pudimos entender y recolectar de información, sería el cómo saber identificar cómo me siento, el cómo ayudar al otro, el manejo de emociones iría relacionado con ese tema. Tiene la palabra el senador por el departamento Gualeguay. La duda que yo tenía es que, siendo que desde mi vago conocimiento, digo yo que habiendo tantos programas de prevención al suicidio, se sigue sosteniendo esta tasa tan alta de intentos de suicidio. Mi pregunta es por qué ellos creen que su programa puede funcionar o por qué los demás programas no han funcionado. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Lo que yo considero es que lo que falla es la implementación quizás en la acción, porque tenemos leyes, tenemos la ley nacional 27.130, la provincial, tenemos una ley provincial, la 10.605, desconozco otros programas que sean educativos sobre la prevención del suicidio, pero yo considero que esto puede funcionar si se implementa bien, si se lleva a las escuelas, porque hablando es la solución para bastantes cosas. El silencio es parte del problema, es algo que tenemos que evitar, considero yo, y creo que hablar debe ser parte de la solución. Tiene la palabra el senador por el departamento Federación. Mi pregunta es si estos primeros auxilios emocionales se enseñarían en los talleres que ustedes plantean hacia los estudiantes para que estos también puedan aplicarlos o se centrarían más en los profesores. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Justamente uno de los talleres era el manejo de emociones y primeros auxilios emocionales. Serían dictados por profesionales de la salud, obviamente, los que conocen sobre el tema. Para los adolescentes, serían los talleres, serían para adolescentes. Capacitaciones para docentes y profesores. Tiene la palabra el senador por el departamento Concordia.
Mi pregunta era sobre si, gracias a todas las acciones que hicieron de promoción de esto, dispararon algún interés ajeno, aparte de los resultados positivos en las encuestas, si dispararon algún otro interés ajeno en demás personas. Tiene la palabra la senadora por el departamento Diamante. Gracias a la movilización que se hizo con el proyecto, conseguimos que sea presentado también en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, con dos diputados de nuestra localidad. Así que sí, lo pudimos conseguir. Si no hay más preguntas, procederemos a la votación general, votando por afirmativa a mano alzada. Con 18 artículos queda aprobado el último artículo y fue aprobado todo por unanimidad. Felicidades.